Hola amigos, bueno, aquí estamos con el podcast, retomamos el podcast de Senki Kandoyo. Esta vez vamos a hablar sobre los dogmas del karate, ¿vale? Para retomar nuestra tradición de podcast. Iremos publicando de manera mensual y bueno, Víctor va a presentar a los que Los vamos a estar hoy, componentes de los hoy, componentes de hoy. ¿vale? Hoy vamos a reunirnos con Fernando Llaflores. Es un amigo y alumno de hace muchos años ya, es maestro en educación física, tiene casi 4 décadas practicando karate, tanto de karate japonés como karate de Okinawa. Y luego tenemos a Marcos, que Marcos López es Godán, quinto dan de Karate Sorin Ryu, más de 3 décadas haciendo karate, es uno de los instructores del Senki Kandoyo. Y yo, Víctor López. Por su parte, Sichidán Víctor López, currículum impresionante deportivo, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de España otras tantas veces, ¿vale? Director de la escuela, del dojo y orador en este podcast. Así que vamos a ello, vamos a empezar. Pues el primer tema sobre el que vamos a hablar dentro de los dogmas del karate es sobre el dogma de que el hoyo hundo o el hoyo hundo son ejercicios físicos, ¿verdad? Esta frase que está tan extendida. Son ejercicios de fuerza O ejercicios de fuerza. Hemos oído a muchos instructores hablar como hoyo hundo sirve para generar más fuerza en el cuerpo, para similar a una sala de pesas. Y bueno, nosotros pensamos que eso no es así y vamos a fundamentar por qué no pensamos que es así. Fernando, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, en primer lugar, pues que el estilo que yo empecé a practicar de karate, que era Shotokan, no teníamos en nuestro currículum el Hoyo Hundo. Entonces, digamos que para mí es una cosa nueva que comencé a conocer cuando empecé a entrenar con vosotros. Y en primer lugar, pues decir eso, que debe ser considerado parte del currículum o del programa de una escuela. Si tu escuela lo tiene, pues lo tienes que conocer y lo tienes que practicar y conocer cuáles son los fines, los objetivos o el propósito que tiene esas prácticas en el programa de la escuela. Sí, porque, perdona, digo que aclaremos aquí en este punto que los métodos de Kiwundo, las herramientas de trabajo, no es algo característico o único de la escuela Goju-Ryu. Los ejercicios de Kiwundo y los aparatos de Kiwundo existen en el karate de Okinawa, independientemente de la escuela y del linaje. Luego vamos a pasar por aquí unas cuantas fotos, ¿verdad? Que hemos rescatado de internet. No hace falta investigar mucho y irte a archivos muy específicos. No. Cuando tú pones internet Kiwundo y ves algunas fotos antiguas, ves por ejemplo, pasamos una de Choshin Chibana con Choshin Chibana, uno de los primeros instructores que hubo de Sorin Ryu, ¿vale? Con sus alumnos y aparatos abajo. Además, en algunos se ven esto, pasaremos alguna foto ahora, se ven mancuernas, se ven pesas y es diferente a los aparatos como Chishi o Sashi que hay ahí. Se puede ver a Chotoku Kian en otras fotos, veis también el linaje Shuri o de Sorin con aparatos de Kiwundo, es decir, los aparatos de Kiwundo no son específicos de la escuela Goju-Ryu, ¿verdad? Perdona, Fernando. Sí, pero es eso, que una cosa es el entrenamiento digamos, de fuerza que conocemos ahora en la actualidad, en una sala de pesas y con los medios que conocemos ahora. Y otra cosa que yo creo que eso entraría en lo que habría que diferenciar también lo que es la preparación física general o de base con una preparación física específica. Entonces, el entrenamiento de fuerza puede coincidir con lo que hagan practicantes de diferentes disciplinas o diferentes deportes. Y otra cosa es el hoyo hundo, que yo ya lo consideraría algo más específico de la práctica del karate con unos objetivos específicos de preparación técnica, de preparación del cuerpo,
de Chincucci, etcétera. O sea, es algo más que es la preparación física o acondicionamiento físico. Es Sí, decir, que contiene un componente técnico específico del karate que no contiene la preparación física de base que podía ser perfectamente hecha en una sala de Claro, sí. gimnasio. Nos referíamos a los aparatos de Kigundo, dentro de lo que hay como ejercicios como Undo, están los Oyo Undo, los Kigundo, los Tobi Undo, hay diferentes Undo. En este caso nos referimos en concreto a los aparatos que son Kigundo, como corrección que poníamos ahí. Es interesante saber cómo el otro día yo estaba leyendo un artículo de George Mason, que es uno de los primeros occidentales que estuvo aprendiendo karate en Okinawa allá por los años 50. Él fue alumno de Ryuko Tomoyose y llevó Uechi-Ryu a los Estados Unidos. Pero en ese artículo que escribía Mason, hablaba sobre lo que comentaba Ryuko Tomoyose, cómo muchos occidentales estuvieron un tiempo aprendiendo karate allí con okinawenses, pero estuvieron un tiempo. Entonces lo que vieron, pensaron que eso era algo general y generalizaron el entrenamiento. Cuando veían a maestros entrenar con Kigu Undo, con aparatos, pensaron que eso era así constantemente. Y fue un error grandísimo porque Ryuko Tomoyose le hacía referencia a Mason sobre el Kigundo se utilizaba para corregir ciertas deficiencias. Decía, por ejemplo, si tu muñeca es débil, utiliza Makiwara hasta que corrijas tu muñeca, o Chishi, es decir, los aparatos se utilizaban para corregir la técnica. De hecho, tengo aquí alguna frase rescatada de Ryuko Tomoyose. Dice, Tomoyose Sensei una vez dijo sobre el efecto que todo el equipamiento de entrenamiento tiene lugar en la vida de un estudiante. Dice, solo como herramienta para entender la dinámica y el movimiento apropiado del cuerpo y para ayudar a aprender y practicar una buena aplicación de forma segura. Todo este entrenamiento puede ser hecho en demasía y un sobredesarrollo en cualquier área puede llevar a un desembalance, a un desequilibrio en otras. Es decir, es un error grande entonces confundir los aparatos de Kigundo con elementos de pesas o elementos de fortalecimiento para trabajos de fuerza. ¿Es un error eso, Fernando? ¿Cómo lo consideras? Un error es que yo creo que son objetivos diferentes. Entonces no se puede decir que tú vas a conseguir lo mismo haciendo, pongo un ejemplo, o press de banca o peso muerto que con ejercicios específicos de Ojo Undo. Porque no son las mismas cargas, no son los mismos patrones de movimiento. Entonces no se puede decir, pues yo el Ojo Undo lo hago en la sala de pesas o lo hago en el gimnasio. Entonces yo creo que eso sí que es un error. O sea, cada medio de entrenamiento es para una cosa. El Yo por Kigundo. lo menos lo Al veo final así. sería, Claro, sería un poco ni el uno para el otro, ni el otro para el uno, ¿no? Es decir, hacer más press de banca no va a mejorar tu Suki, ni hacer más gestos con el Sashi o con el Chishi va a hacer directamente que mejore tu fuerza. O sea, son objetivos diferentes, ambos necesarios para sus correspondientes objetivos, pero cuidado que no están mezclados. Ese es el tema. eso es. Eso es. Hay que saber diferenciar, pues eso, lo que es. A ver, en el ámbito del entrenamiento deportivo eso está bastante estudiado, lo de la preparación física general, la preparación física específica, la preparación física especial, o sea que son como unos campos bastante acotados y se tiene bastante claro qué es lo que se puede hacer en cada, o qué medios de entrenamiento usar en cada ámbito, dependiendo también del practicante o del deportista y de los objetivos que tenga. Claro, Entonces, eso es interesante, Fernando. Los objetivos marcan un poco la
la función de lo que vamos a... Yo he escuchado a algunas personas decir, pues este competidor, o se ve hoy día en las redes sociales, este competidor de élite utiliza muchos aparatos de Kigundo, trabaja mucho con Kigundo. Si estamos diciendo que Kigundo servía y tiene que servir para corregir la técnica en la lucha, algo que hablaba este artículo que os decía antes de George Mason, decía, entrenando en los años 50 apenas se hacía Kigundo. Lo principal era trabajo de kata y trabajo del sentido que tiene el kata con un compañero, pelear y luchar y el kote kitai. Entonces, el Kigundo se utilizaba para corregir una técnica. Si agarrar unas jarras, un nigirigame sirve para potenciar tu agarre y para mejorar la técnica de agarre, porque hay una técnica concreta para hacerlo, no se agarra de cualquier forma. El chisi tiene que estar construido de determinada forma para mejorar también tu agarre y cómo lo coges, el peso que tiene y demás. ¿De qué le sirve esto a un competidor de kata? ¿O de qué le sirve esto a un competidor de kumite deportivo? Es decir, si lo que está haciendo es ejercicios de pesas con los aparatos, evidentemente, mejor es una sala de pesas. Estás desvirtuando el objetivo. Porque finalmente. lo que estás haciendo es no entender la técnica. Y si la entiendes, ¿cómo lo aplicas? O sea, ¿de qué te está sirviendo en tu desempeño? Es lo que digo yo, ¿no? Entonces el fin determina los medios al final. Claro, Eso. es que ese es el problema que hay, que lo hemos hablado algunas veces, que el problema que hay con la competición de karate, que no es, si nos vamos a la competición de kata, no es la valoración del rendimiento no es objetiva. Está basada en unos criterios estéticos, técnicos, que pueden cambiar con el tiempo, que pueden cambiar en función de los jueces o del reglamento. Si se mete algún cambio en el reglamento, cambia también lo que hacen los competidores en el tapiz. O sea, entonces, claro, es muy difícil establecer una relación causa-efecto en decir, pues este competidor tiene este rendimiento porque hace esto en la sala de pesas, o porque hace segundo, o porque hace segundo, porque en karate eso es muy difícil. Yo, vamos, no es que sea difícil, es que tampoco hay una forma de demostrarlo. No es un sistema medible al No, final la Claro, competición. es no lo es, que no es como cuando estamos hablando de competidores de atletismo o de natación o en un halterofilia, nadador o que que va tú con puedes tiempo. medir el Eso tiempo, puedes sacar la cinta métrica, medir la distancia que has lanzado o que has saltado o los kilos que has puesto encima de la barra. Y si yo muevo un kilo más que tú, pues soy más fuerte que tú. Y claro, son ejercicios en los que ahí sí ¿qué tienes que hacer para estar fuerte? Pues levantar mucho peso. Entonces ahí, claro, ahí no tienen ningún problema. Pero también en karate, ¿qué podemos decir estar fuerte en karate o hacer entrenamiento de fuerza en karate para hacer kata como un determinado modelo, que sea el campeón o la campeona del momento? Además, en kata, no sé, o sea, en ningún momento tú estás expresando la capacidad en su máxima expresión, valga la redundancia, es decir, no hay un punto de fuerza máxima, no hay un punto de salto máximo como en gimnasia. Entonces, ¿cómo mides que hacer un press o un levantamiento de peso muerto te beneficie para kata? Al final Claro. no es directamente medible. ¿Te pones más fuerte? Sí, pero ¿cómo lo demuestras luego? ¿Que tú has mejorado por eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes? ¿Tú puedes asegurar que marcas más y pones desde que haces Kigundo o desde que haces entrenamiento de pesas? Claro, pero ¿No hay otros factores que influyen? es que el karate también es un deporte que a nivel técnico es complejo. Entonces, y tenemos ejemplos yo hablo de mi época, de cuando yo estaba más metido a ver campeonatos, iba a competir y demás. Pues conocemos competidores de kata que han sido de élite y que no han. Yo conozco el caso personalmente de Luis María Sanz, que no ha tocado una pesa en su vida, que yo sepa. Yo he sido compañero suyo y pasaba la sala, el dojo estaba al lado de la sala de pesas y pasábamos, entrábamos y salíamos y yo no le vi jamás ponerse en una máquina o coger una barra.
Sí, no era el único que no había tocado una pesa en su vida tampoco. Claro. Yo, por ejemplo, también sé, dentro de del estilo Shotokan, el maestro Osaka, el maestro Nakayama, famoso de la Jika, era partidario de hacer la preparación física solo con técnica de karate. Y con ejercicios de calistenia, con el peso corporal. Hubo una época que se consideraba que el entrenamiento con cargas era contraproducente porque producía hipertrofia y te hacía más lento y demás. Yo recuerdo que en los años 90 había gente del karate que le costaba entrar. Se puso muy de moda lo del entrenamiento con pesas en todos los deportes, en baloncesto, en fútbol, todo el mundo empezó a hacer pesas y en el karate había gente que hablo de hace años, ahora está como más normalizado y se sabe que haciendo entrenamiento de fuerza pues tienes más rendimiento. Esto enlaza, perdona, Fernando, con el siguiente dogma del que vamos a hablar, que es un karateka necesita una sala de gimnasio para ser completo o un entrenamiento específico, un entrenamiento físico aparte para ser completo. Pues yo creo que ahí el mundo CrossFit ha hecho mucho, ¿no? Todo el mundo quiere hacer CrossFit en su propio deporte. El acceso que tenemos ahora a ver modelos. Ahora es que, pues, claro. Antes veías a un campeón del mundo, si ibas a algún curso o algún seminario una vez al año, no estaba permitido en los cursos introducir cámaras de vídeo y grabar. O sea, o ibas a un campeonato de España, a un campeonato de Europa y si podías grabar algo desde la grada, no se veía con... Ahora tú pones Instagram, pones YouTube, tienes vídeos de todo el mundo haciendo kata, haciendo entrenamiento de pesas, haciendo entrenamiento de no sé qué. Entonces, ahora, claro, ahora tenemos muchos modelos y claro, ahora pues eso, tenemos mucho más donde elegir, digamos. Pero yo me acuerdo en aquellos, yo hablo, claro, es que como ya somos mayores, pues la era pre-internet era otro rollo. A lo mejor mirabas en un libro y veías fotos y te tenías que imaginar ese que estaba en el libro o cómo hacía kata o cómo hacía las técnicas de kumite. Pero yo, por ejemplo, que hablábamos antes de aquella época, en vez de hablar de kata en kumite, estaba Tomás Herrero, que era un fanático del gimnasio y Tomás Herrero era un competidor de kumite, fue campeón del mundo y el historial que tiene, y estaba al mismo tiempo David Luque, que no le veían por el gimnasio. Iba al gimnasio un mes antes de los campeonatos y se ponía en forma y quedaba campeón de España y campeón de Europa, y David Luque, yo tampoco, que yo sepa, era un match, y sin embargo era un excelente competidor, tenía una velocidad, controlaba la táctica del combate, o sea, era un tío que nadie puede dudar del nivel que tenía. No, doy fe de ello. Me dan compañeros míos ambos. Sí. Claro, y tú, Víctor, que has estado en el mundo de la competición, pues también puedes hablar de que se puede conseguir, o sea, que ahora igual es eso, la influencia que hay del CrossFit y que ahora se ha simplificado todo pensando que haciendo eso vas a mejorar el rendimiento. Claro, es el error, es lo que hablábamos antes, ¿no? Estos instructores que además acreditan o quieren acreditarse credibilidad diciendo, no, yo es que sé lo que digo porque soy instructor de Goju Ryu y el Kigundo es lo mismo que la sala de pesas. Sin embargo, veo lógico que Sandra Sánchez entrene con una bolsa pesada, un saco de estos que hay ahora con agua y demás, o que entrene con gomas, o que lo que no veo lógico es que entrene con nigiri game para lo que va a hacer. Si a lo mejor, no, es que con esto mejoro mi técnica en karate para pelear. Perfecto. Pero lo que está claro es que Kigundo era diferente a las pesas. Antes también había pesas. Hemos visto unas fotos antes en las que había mancuernas también. Había pesas ya. Y el mundo de la halterofilia, además, que luego hablaremos de ello, lo introduce Jigoro Kano, es uno de los grandes introductores de la halterofilia en Japón, y en la influencia de las diferentes artes marciales, como el judo, el karate, el kendo y demás, pero los aparatos de Kigundo estaban hechos para corregir la técnica y están hechos para corregir la técnica en karate, no para
para mejorar la fuerza. Eso es una consecuencia, es lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Cristiano Ronaldo necesita hacer flexiones para marcar un gol, pero luego no va a marcar un gol haciendo flexiones. Entonces, el tema un poco es eso, necesitas hacer Kigundo para lo que vas a hacer, Al final para lo que vas a desarrollar y acreditar el Kigundo a una sala de pesas es tener un gran desconocimiento sobre el Kigundo, sobre los aparatos. es caer cómo se utilizan. en el error de que un chisi es una pesa, de que un sashi es una pesa. Una pesa es una pesa. Y en karate había pesas y había chisi, luego por otro lado y había sashi, luego Sí, por otro había lado. incluso trabajos con gomas. Yo tengo fotos de Yuchoku Igas trabajando con gomas neumáticas para... Además que esa afirmación de que para un deportista es necesario una sala o una preparación física, pero es obviar el Kigundo, el Goyo Undo, el Tobi Undo, el Yobi Undo, el Seri Undo. Es decir, que hay una serie de undos, de ejercicios, de preparación y capacitación, claro, para la lucha, que están dentro del karate. Otra cosa es que tú quieras ser mejor deportista, de acuerdo, métete en una sala, complementa con lo que quieras, pero ya no estás tratando de pelear, estás tratando de mostrar un kata, de marcar un ippon, de ganar un encuentro de kumite deportivo. Sí, pero luego está el punto que comenta Fernando. ¿Cómo tú puedes valorar que eres mejor en la modalidad que estás haciendo de karate deportivo por el hecho de que trabajas así? ¿Cómo lo mides? Es lo que dice Fernando, cuando hay unos tiempos... si tú bajas un segundo, como nos comentaba Fernando, ¿verdad? Que decía Dan John, sí, uno de los mayores especialistas en el trabajo de fuerza que hay a nivel mundial ahora mismo, decía, si tú bajas un segundo, no me importa cómo sea, quiero saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pero ¿cómo mides si tú eres mejor en katas? ¿Has bajado o has ganado más campeonatos a partir de que trabajas así? ¿O marcas más y pones a partir de que trabajas así? ¿Cómo me lo puedes asegurar eso? Y que no son otros factores los que influyen. O a los jueces les gusta más, o que estás en el momento adecuado, plantear... o que llevas el entrenamiento el tiempo suficiente, o has hecho las repeticiones del ejercicio tal suficiente. De hecho, en muchos otros deportes que eran o en determinados aspectos más objetivos, se está implementando la tecnología para hacerlos más medibles, como en fútbol o en baloncesto hay cámaras para medir efectivamente los fueras de juego o cosas así, ¿no? ¿Por qué en karate no se mide nada, sino que se basa todo en la opinión? Porque al final no es opinión, es un criterio sin medición ninguna, es opinión, en la opinión de los árbitros. Sí, y todavía kumite es más medible, pero si hay puntos, si no hay puntos, pero kata, ¿cómo puede ser? Bastante gusta más o gusta menos, o ahora gusta, es que y todos en el mundo del kata hemos tenido porque los que llevamos muchos años experiencias en vaivenes que ha habido en la forma de ejecutar el Chatanyara no Kusanku o el Unsu de Sotokan o el no sé qué. Claro. O sea, tú ves un kata de hace 30 años y ves el mismo kata ahora y sí, hombre, se ve que es el mismo kata, pero en la forma de ejecutar y en la forma de presentarlo ante los jueces yo veo unos cambios que alucino, claro. vamos. Mira, esto va a cuadrar fenomenal. Enlazamos aquí con la siguiente parte, que es la técnica de antes era deficiente, ahora es mejor la técnica. Esto nos viene al pelo para enlazar el tema. Para enlazar el tema, efectivamente. Dentro de la normativa de kata, por ejemplo, WKF, dentro de la normativa de kata, hay una serie de parámetros que los jueces tienen que valorar. Uno es capacidad física o capacidad gimnástica, ¿no? O atlética. No me acuerdo exactamente cuál es la palabra que utilizan, pero ¿cómo miden la capacidad gimnástica si no es un mortal, si no es un salto, una carrera? No es un levantamiento de peso, no es... ¿Cómo lo mides? Es decir, en un kata tú estás viendo la flexibilidad máxima que tiene alguien, la fuerza máxima que tiene... No, hombre, un kata no es una expresión de la máxima capacidad física, ¿eh?
Se me ocurre como broma, ¿no? Que lo hagan sin keikogi, como los culturistas, y valoramos también, pues, si tiene más dorsal o más pectoral o si está más definido, ¿no? ¿no? Como los campeonatos de culturismo. Que también, pues eso, lo mismo. ¿Por qué gana fulanito el Mister Olympia y por qué ganó Arnold no sé cuántos Mister Olympia o el Coleman este o si los que estaban al lado, o sea, que también estaban todos súper Claro, era bestias, Sí, muy súper no le subjetivo. definidos. midieron en A mí capacidad. siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es decir, este tío, el Mister Olympia, no sé cuánto, digo, ¿y por qué se lo daban a este? Posiblemente igual hasta por dinero, que con Claro, uno hacían más negocio que con otro, y el otro hacía claro. películas, y el otro no sé qué, o sea, pues esto es que son, pero por eso también cada vez que tú haces un cambio en un reglamento de cualquier deporte, lo que ocurre en ese deporte también cambia, porque cambia la estructura funcional. Claro. Entonces, claro, ¿qué es eso de la capacidad atlética de un competidor de kata? A lo mejor, por eso no sé, es que no sé. No sé. Claro, lo que te decía, tenemos un artículo por ahí en nuestro blog, ahora mismo no sé dónde está, si está en la página, en el que me cojo la normativa WKF de competición y voy punto por punto examinándolo y bueno, algunas cosas son contradictorias, otras cosas lo veis, lo buscáis por ahí, que es interesante. Pero es lo que te digo, un kata precisamente no es un ejercicio gimnástico en barra, no es una carrera en tiempo, no es un levantamiento No de tiene peso, elementos no medibles tiene al elementos final. en los que tú puedas decir, hostia, está llegando al límite o está exponiendo ahí una capacidad física increíble, ¿no? ¿Cómo lo puedes medir? Eso es muy, muy difícil. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? No, la técnica de antes, ¿cuántas veces hemos oído este dogma en el karate? Es que los maestros de antes no bajaban las posiciones. Vamos a pasar por aquí ahora unas cuantas fotos. Aquí tenemos a Ken Wamabuni, que era un buen expositor técnico, ¿no? De kata. Y le vemos que está en una posición baja y en esta otra está en una posición más alta también, ¿no? Y aquí a Kanken Toyama, por ejemplo, o Shimpan Shiroma, o están bajando la posición. Y no quiere decir que no puedan bajar la posición, pero cuando están haciendo unas posiciones más altas es porque estarán haciendo otras cosas. No es porque su técnica fuese deficiente o porque no, es que ellos ya eran mayores y no bajaban las posiciones. Tienen la misma edad aquí en las fotografías, en una está en posición alta, en otra más baja. Es decir, la técnica de antes no era deficiente, pero el objetivo sí que era diferente. Eso sí. Era diferente. O sea, ¿a Con, qué estamos llevando ahora la claro. técnica? Con lo que si el objetivo es diferente, la técnica se ha ido modificando. Para el aspecto deportivo, de acuerdo, pero ha ido perdiendo su aspecto marcial. De ahí que se pueda pensar, no, es que además ese dogma contradictorio de por sí, de que aquellos antiguos maestros no eran muy buenos técnicamente, pero lo que decían iba a misa porque como fundaron su escuela, entonces ahí está lo que choca, ¿verdad? Claro, y que tampoco. eh, es que lo que estamos hablando, el escenario en el que se movían en aquellos años era diferente al que. Y hay que. Es que siempre lo hablamos, que hay que diferenciar el escenario o el contexto en el que vas a ejecutar el karate. Si es karate deportivo, si es karate con un enfoque más integral de prepararte para la autodefensa, si es un karate más recreativo de que voy lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 a hacer un poco de ejercicio y tampoco me complico. O sea, y, y esto que estamos, pues yo creo que en aquellos años que estamos hablando, pues también eran, no tenemos, no tenemos a lo mejor vídeos, imágenes para juzgar, pero seguramente que técnicamente, pues tenían que ser buenos, porque aparte yo creo que tenían una cosa que no tenemos ahora, que es que no tenían prisa. Que ahora también una cosa que hay en el deporte actual es que todo el mundo tiene mucha prisa y quiere conseguir los objetivos muy rápido y sacar cinturones, ir a competiciones. Estamos viendo niños que hacen kata a un nivel ya
dice, bueno, ¿y qué margen de mejora tiene para cuando sean mayores? Como que hay mucha prisa ahora, ¿no? ¿Qué Hay poca diferencia hay paciencia, entonces todo el con un mundo. mayor, con Claro. un veterano? Lo que hacen En es el lo mundo mismo. del fitness lo mismo, el que corre quiere correr las ultramaratones más largas, más kilómetros, hacer mejor tiempo, todo súper rápido. En el CrossFit igual, levantar mucho peso, tal, bueno. Y aquella gente no tenía esa prisa, entonces seguramente le echaban más horas, trabajaban con más paciencia, con más calma y eso posiblemente les llevaba a estar más conscientes, más presentes, trabajar con más precisión. Sí. Entonces yo creo que igual ahí también igual es muy osado decir, no, es que antes tenían peor técnica. Claro. Efectivamente. Claro, yo creo que, a ver, el entrenamiento, en el mundo deportivo el entrenamiento va variando con los tiempos, como tú bien has dicho antes, Fernando. Antes se consideraba que los trabajos de levantar peso y demás eran contradictorios para la velocidad, porque y demás, y luego se ve que, es decir, hoy día en el mundo, lo comentábamos el otro día, ¿no? En el mundo de las MMA, la última tendencia es que utilizar sparring puede perjudicar por lo que hablábamos, ¿no? De que no te hace aprender. Pelear con un sparring en determinadas circunstancias de estrés y demás es casi más perjudicial que beneficioso para el hecho de aprender y desarrollar nuevas técnicas. Yo entiendo que el karate a lo largo de su historia ha ido evolucionando los métodos de entrenamiento, no se entrenaba con los mismos objetivos en Okinawa que cuando el karate pasa a Japón. En Japón se desarrolla de otra forma y hoy día no entrenamos. Pero, por ejemplo, una de las grandes diferencias, Fernando, con lo que hablabas antes dentro del mundo de la competición, es que Osaka, cuando competía, seguramente competía y no tenía un entrenamiento específico para competir. Competía con lo que hacía todos los días. Es que yo mismamente, cuando competíamos de chavales, de niños, no teníamos un karateji para competir. O uno rojo y una... No. Competíamos con el karateji con el que entrenábamos. Y no había entrenamientos específicos para la competición. Hacíamos lo que hacíamos todos los días en el dojo. Íbamos a entrenar kata y este fin de semana hay competición. Venga, pues íbamos a hacer lo mismo. Hacíamos lo mismo y expresábamos lo mismo. Entonces, ¿a qué mundo de imágenes estamos llegando? Que hoy día un competidor de élite te sale con utensilios de Kigundo. O eso es postureo, o es que a lo mejor tú luego tienes otro tipo de karate aparte, que no digo que no, por supuesto, lo puedes tener, pero el Kigundo no te está sirviendo para lo que tú estás haciendo. Y si lo haces o bien es postureo, o bien no estás entendiendo que el Kigundo no son pesas. De hecho, el objetivo de o sea, lo que es un competidor de karate ha cambiado de hace 30 años aquí, ¿no? Ha pasado de ser un karateca que expone su técnica a ser una estrella del rock, como son hoy en día. Sí. Entonces, claro, los métodos han cambiado. El tema es, si el objetivo del karate es aprender a luchar o luchar, combatir, llevado a otros O ámbitos, mejorar tus o capacidades en la mejorar tus lucha. capacidades en la lucha, llevado a otros ámbitos, se está desvirtuando ese objetivo. Es decir, al final llamamos karate a lo que es luchar. Lo otro lo seguimos llamando karate, pero ya no tiene el mismo objetivo, no tiene la misma... Mira, eso me recuerda a... Hay una frase que dicen los maestros de Okinawa. Esto lo leí en un artículo de Glyn Jones, al que le mando saludos desde aquí, no sé si me escuchará, pero me encantó. Dice, los maestros de Okinawa decían mucho, el karate moderno es como las flores en un jarrón y el karate antiguo es como las flores en un jardín, ¿vale? Ambas son bonitas y pueden parecer lo mismo. Pero las flores en un jarrón duran un tiempo, terminan muriendo porque les falta raíz y sustancia. Las flores tienen que tener sustancia para seguir viviendo y tienen que tener raíz. Si lo podemos llamar igual, karate competición, karate moderno, karate fitness, karate como quieras. Si le falta sustancia a lo que estás haciendo, eso tiene un tiempo y un periodo. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y que además, otra cosa, esto se lo oí al coach Sommer, a Chris Sommer, el entrenador de Estados Unidos de gimnasia. De gimnasia. Claro, él en una entrevista recuerdo que decía
que es que ellos trabajan con la creen de la creen de la creen de los mejor dotados genéticamente. Y que entonces lo que pueden llegar a hacer en el entrenamiento con esos atletas, con esos gimnastas, no es lo que el resto de los mortales podemos hacer. Entonces ahora el problema es que ahora tenemos el acceso tan fácil a ver a esta gente que son profesionales, que entrenan un montón de horas, que tienen son superdotados genéticamente y pensar que cualquiera podemos hacer lo que hace ese deportista. Y ahí, claro, es que yo creo que ahí ni tienes esa genética, ni tienes esos medios, ni tienes ese tiempo, ni has empezado con la edad que empezó él. Entonces, claro, la competición y la alta competición y la élite, al final es eso, es una flor en un jarrón, o sea, es algo que va a durar un tiempo y que vendrán otros y vendrán otros que sustituirán a estos que están ahora y habrá otros campeones y irán cambiando los tiempos, pero si vemos el karate como algo más amplio y como a una forma, yo qué sé, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que si de perfeccionamiento, de autoperfeccionamiento, en el que incluyas también el saber eh, eh, defenderte de una agresión, o sea, verlo de una forma integral es diferente que verlo desde el punto de vista de, bueno, pues voy a ser campeón del mundo o voy a hacer MMA. Es que, claro, el objetivo cambia totalmente el planteamiento que vas a tener. Tú para meterte en una jaula de esas de MMA, que también es que ahora la gente se lo flipa mucho. Veo MMA, yo quiero hacer eso. ¿Y qué hace ese? Krav Maga. Pues me pongo yo a hacer, pero tú qué vas a hacer Krav Maga o el Brazilian Jiu-Jitsu o... ¿No? El otro día debe haber habido una polémica con el Jesse Enkamp que debe haber dicho que el Brazilian Jiu-Jitsu no sirve para la defensa personal callejera, ¿no? Sí. Es muy útil en el MMA y que ahora todos los que están en el MMA son grapplers y tal, pero que para la defensa personal, y debe haber habido ahí como un montón de hate de los del Brazilian Jiu-Jitsu, bueno, que ya al final esto también se ha convertido en un circo y como ya no puedes sacar un vídeo diciendo que cómo se hace el Mawashi-geri o cómo se hace el Kankudai, pues al final tienen que entrar en este rollo del cotilleo y a lo que vamos, pues evidentemente no es lo mismo meterte en una jaula de estas de MMA y que va a haber ahí especialistas que son ya especialistas en todo, en golpear, en la lucha cuerpo a cuerpo, en el suelo, no sé qué, que una situación en la calle en la que lo que tienes que hacer es resolver rápido y, o sea... Y librarte lo antes posible. Pero, volvemos a lo de los contextos y a lo de que igual nos vamos un poco, pero se vuelve a lo de los contextos, depende del contexto que tengas, los objetivos y... Claro. Pero es lo que decíamos antes, Fernando, si tú estás viendo un vídeo en el que sale, que ahora se lleva mucho lo del entrenamiento personal y cómo el mundo fitness se mete o se introduce o se adapta a todos los deportes. Ahora está muy de moda tener un entrenador personal, Damián Quintero, y tienen su entrenador personal y todos los competidores buscan su entrenador personal porque tienen que mejorar en la competición. Entonces tú ves un vídeo de LeBron James subido en una fitball, en una bola de rodillas, sujetando 2 kettlebell y encima de esas 2 kettlebell otras 2 kettlebell y la gente dice, pues yo me pongo a hacer eso. Aparte de que es una actuación de circo eso, que es un vídeo, porque tú me dirás qué finalidad tiene eso. Nos hemos reído en alguna ocasión de eso, ¿no, Fernando? ¿Cómo ha llegado ese tío a hacer eso? Ese no es parte de su entrenamiento diario o no ha llegado a ser LeBron James por hacer eso. Pero tú te pones a hacer eso. Entonces, es lo que te decía, ¿de qué te está sirviendo meterte en una sala de pesas a hacer press de banca y hacer tal si luego haces soto-uke con el dedo así? O pegas y tu muñeca no está recta. Si tu técnica es deficiente, tú puedes estar muy fuerte, pero tu técnica es deficiente y puedes pegar más fuerte cada vez, pero estás pegando sacando el codo, tu técnica es deficiente. Céntrate en corregir tu técnica y después aumenta tu fuerza, mejora tu velocidad, pero a través de la técnica. ¿De qué me sirven entonces los trabajos de fuerza y velocidad para kata si mi técnica es deficiente?
Es lo que digo yo. Por eso Kigundo tiene que estar destinado a corregir la técnica. Después ya vienen los trabajos de fuerza. Que al final todo, o sea, todo elemento, aunque sea para preparación física, conlleva un componente técnico, ¿no? Como tú hagas la técnica del press de banca o la técnica de cualquier ejercicio de preparación física, va a influir en cómo se desarrolle ese ejercicio. ¿Cómo quieres ser más rápido y haces ejercicios de pliometría y haces ejercicios de velocidad y luego en Neko Ashidachi cambia de dirección, o sea, pones tus palancas, están mal dirigidas, la rodilla está doblada hacia donde no se dobla? Entonces, ¿por qué no corriges primero tu técnica y luego tratas de mejorar la velocidad en eso? Claro, pero porque el camino debería ser al revés. Es que eso es lo del poner el carro delante de los bueyes o delante de los caballos. A lo mejor el entrenamiento de fuerza de karate debe ser para corregir o compensar alguna carencia que tengas o para preparar el tejido conectivo, para no lesionarte más ¿no? Para cuando hagas ciertas técnicas, ciertos movimientos, pues que no tengas lesiones. Vale, pero a lo mejor es que se está haciendo el camino inverso. O sea, me meto en el gimnasio, me pongo a hacer lo que veo hacer a otros deportistas, a gente que hace atletismo, o ahora lo que decías antes del CrossFit, que bueno, lo del CrossFit habría que... Ahí hay otro Hacemos otro podcast para eso. Otro melón, claro. Porque es que ahora mismo todo el mundo... A ver, ha habido el boom del CrossFit y ha traído tiene sus cosas buenas, que ha traído al mundo del fitness los levantamientos olímpicos, los movimientos gimnásticos, que eso está bien, pues porque el mundo del fitness estaba en el tema del culturismo y trabajar por grupos musculares, y los lunes hago pecho y hombro, los miércoles hago piernas y dorsal, era como entrenamiento por grupos musculares, y el tema del culturismo. Eso ya en los años 50 se hacía en el atletismo, Fernando, recordamos a este hombre. Y ahora el CrossFit ha puesto encima de la mesa, pues eso, el trabajar con barras, el trabajar con anillas, pero se les ha olvidado una cosa, que es la curva de aprendizaje que tienen esos movimientos y las demandas que tiene, por ejemplo, hacer... Yo cuando voy al gimnasio y veo allí a los que dicen que hacen CrossFit haciendo el overhead squat o haciendo el snatch con unas carencias de movilidad de hombro y sin una buena sentadilla, poniendo peso ahí arriba, con unas carencias de movilidad y de técnica, es que claro, la gente de halterofilia o la gente de gimnasia tiene unas progresiones muy establecidas, muy escalables, muy trabajo de fuerza unido al trabajo de movilidad, bueno, una serie de cosas. Volvemos a lo de siempre, que es un proceso que lleva años, que es muy lento, que hay que dedicarle mucha paciencia, muchas horas, y ahora como todo tiene que ser rápido, pues yo como los levantamientos olímpicos se supone que te dan mucha fuerza explosiva y mucha velocidad, y yo en los katas tengo que tener velocidad y fuerza explosiva, pues venga, me pongo a hacer el clean and press y el snatch y el no sé qué. Pero es que tú lo que estás haciendo no se parece a lo que hace el bestia este, el Dmitry Klokov este, que le ves haciendo press con 180 kilos. Pero tú sabes lo que es subir 180 kilos ahí arriba, pero es que se lleva desde los 10 años. ¿No? Claro. Es lo que hablábamos aquí. No me acuerdo qué entrenador de fútbol era aquel que los puso a hacer a su equipo entrenamientos de atletismo, de carrera y demás para que fueran más rápidos. Ese era Carlos Álvarez del Villar, creo que se llama. Y escribió un libro que era la preparación física del fútbol basada en el atletismo. En el atletismo, ¿verdad? Pero luego se le olvidó que tienen que correr con un balón en los pies delante, ¿no? Claro, y entonces ya no funcionaba. Que el Usain Bolt corre en línea recta y sale, oye la pistola y echa a correr los 100 o los 200 y hasta que llega a la meta. Y el fútbol hay que correr rápido, pero hay que hacer cambio de dirección, hay que ver dónde está el defensa, dónde está el compañero, dónde está el balón, hay que hacer desmarques, o sea, es otra cosa. Entonces, claro, luego Hace tiempo leí un libro, creo que me lo recomendaste tú, Fernando, aquel entrenador argentino de Matías, no me acuerdo, de la selección de rugby. Sí, el de
Enseñando movimientos o algo así. Enseñando movimientos, me apasionó ese libro, me encantó. Sí que es cierto que su equipo mejoró cuando se los llevó a Estados Unidos a entrenar con el equipo de gimnasia, ¿era deportiva o era, se los llevó a entrenar y mejoraron sus capacidades, evidentemente, pero no se podía olvidar de trabajar la técnica en el rugby. No estaban haciendo lo mismo. Claro. No estaban haciendo lo mismo. Estaban trabajando la condición física porque no la habían trabajado antes, claro, pero... Claro, es que entonces es que eso, el tema de, pues eso, de la curva de aprendizaje o del tiempo que tengas para estar en la sala de musculación y los medios que tengas también. Es que, claro, no es fácil, no es fácil, no es tan fácil como decir, venga, pues, o sea, ahí tiene que haber también Sí. un planteamiento que es complejo, ¿no? Y de una cosa que yo creo que no se hace, que es valorar la valoración funcional del deportista, de a ver qué carencias puede tener. Claro. Eso no se hace. Y eso, Entonces, evidentemente... la receta que le puede funcionar a una persona, a otra no le puede funcionar. Puede Y la que gente está a buscar, lo hablábamos el otro día, la gente está a buscar recetas. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Fórmulas rápidas. ¿Qué ejercicio? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiempo de recuperación? ¿Y cuántos días a la semana? Y si Pepito Pérez, que es campeón de tal, entrena así, yo tengo que entrenar así. Y También. no. O sea, ahí tiene que haber, pues eso, un trabajo, un traje hecho a medida. Un estudio, Eso por es. supuesto, de las capacidades de cada uno. Precisamente, Por eso, perdona, con esto que esta gente que sobresalen, lo que no han funcionado han sido las recetas, han funcionado, como tú has dicho, los trajes a medida. Algo hecho específicamente para ellos. sí, sí. Y la explicación de todo esto para unir con el siguiente tema, aunque creo que el siguiente tema debería tener un podcast por sí solo, Que ya lo haremos. que es la explicación del kata está en el bunkai. Entonces, si yo quiero entender la técnica, voy a aplicar el bunkai y hay verdaderos apasionados del bunkai. O si quiero hacer karate tradicional es porque hago bunkai. Bueno, el bunkai no es nada tradicional para empezar, porque el bunkai es relativamente algo moderno, ¿eh? No podemos hablar de que antes había bunkai porque no es así. No existía bunkai como tal. Es decir, claro que cada técnica tenía una explicación y una aplicación, pero el hecho del bunkai, yo no voy a encontrar una mejora en la técnica por entender el bunkai o la aplicación de esa técnica. Si mi técnica está mal o estoy trabajando desde puntos de partida erróneos, voy a llegar a conclusiones erróneas. Si yo pienso que mi adversario me va a atacar y se va a parar aquí, yo puedo aplicar el bunkai y me puede funcionar y de puta madre, perdón por la palabra, pero puede ir fenomenal, pero estás partiendo desde puntos de vista erróneos. Nadie se va a parar cuando te golpea ahí. Y nadie va o sea, si me hacen esto, aplico esta técnica y como el kata hace esto, aplico ahora esto otro. Eso no es así. Claro, y después de A viene B y después de B Claro, viene C, pero como esa secuencia luego no se dé, correcto. Por eso te hacen falta muchos katas para tener muchas secuencias. claro, Vale. y luego en caso de una situación de estrés y de agresión, con esto del secuestro de la amígdala y que el cerebro se pone en modo fight or flight, ¿recuerdas tú si tenías que Claro, hacer la la secuencia aplicación de claro, Gion o de Basai o del claro, Pinan Sandan? Es que claro. no. Cuando, tú sabes que cuando alguien ha venido al dojo, Fernando, y le hemos hablado de patrones de movimiento que se reproducen aquí a un nivel o a otro nivel, y esto está en este kata, en este y en este, pero a diferentes niveles, pero es el mismo patrón, tú ves que es el mismo patrón. ¿Dónde queda todo eso entonces? Si cada kata me enseña estrategias diferentes y técnicas distintas, y es que si un kata hace así es porque está haciendo una cosa, pero si lo hace con el puño cerrado es porque está haciendo otra. Si, o sea, ¿cuántas técnicas requieres? ¿Cuántas katas necesitas? Además que eso va un poco en contra de la economía del aprendizaje y la evolución, ¿no? Si tú aprendes muchas cosas dispares, ¿cuándo mejoras y evolucionas en alguna de ellas? Es decir, si todo lo que aprendes es diferente, distinto, ¿qué hay de la mejora de la evolución del progreso en una de ellas?
¿no será más productivo, más económico en cuanto a recursos y más eficiente coger varios patrones y desarrollarlos, o sea, y progresarlos, hacer progresiones? Lo que antes hablábamos de los gimnastas o los fisiculturistas, hacer progresiones de un ejercicio para escalarlo y mejorarlo. Sí, cuando yo hacía gimnasia deportiva, a mí me decían, mira, una kipe es levantarte sobre la barra y es para empezar un ejercicio en barra, es decir, no se considera ni un ejercicio. Y hoy en día en el mundo del CrossFit, trabajar para que te salga el muscle up es la hostia, ¿no? Y para un gimnasta, mira, que esto es levantarte simplemente en la barra y entonces ya empiezas. Y entonces ahí... pero para antes de levantarte en la barra, antes de hacer una kipe, tú has tenido que tener un rango articular bueno, has tenido que tener una fuerza concreta, has tenido que trabajar sobre un patrón. El tema es que kata, entendido como la transferencia directa a la lucha, es un error en tanto en cuanto, primero hay una variable que no tienes, que pasa a ser una incógnita, que es cómo te mueves con respecto al oponente, ¿vale? Que eso sí lo tienes en Kaki, Yakusoku, Kumite, cualquier trabajo que haces por parejas. Sí. En kata no lo tienes, con lo cual es interpretable de manera, ¿vale? Cosa que si es interpretable, no es medible. Claro. Entonces partimos de esa base. ¿Es directamente extrapolable a la lucha? No. No. Tú no puedes coger un kata y como decir, bueno, pues como kata es, como hemos hablado algunas veces, Fernando, entrenar técnica de crawl en una silla, pero eso no es nadar. Nadar es tirarte al agua, ¿no? Entonces en kata le pongo a alguien enfrente y ya es pelear. No, no es pelear. Si te estás ateniendo a lo que hay, el kata no es pelea. El kata es simplemente un ejercicio que te enseña técnica, que te enseña patrones, pero no es pelear. Te enseña a moverte tú, que es una de las partes de aprender a pelear. La otra parte, pues es un compañero, un elemento, un makiwara, un saji makiwara, un tachi makiwara, por ejemplo, ¿no? Ahora, con kata, ¿cómo te mueves con respecto a lo que hay enfrente? O al lado, o detrás. ¿O dónde está? ¿Enfrente, al lado, detrás? Ese es el error, ¿no? Bunkai siempre está el otro enfrente, siempre me muevo como se mueve. Estamos hartos de ver los Bunkai estos de Pinan Nidan o Pinan Shodan para otras escuelas, en la que me van golpeando cuando van caminando hacia atrás, porque en el kata, como yo voy avanzando, pues lo aplicamos directamente. Joder, es algo un poco, perdón, irreal, sí. por la palabra. Sí, es que lo del Bunkai lo hemos hablado tantas veces que, bueno, puedes trabajar algunas habilidades por parejas y tal, pero que a la conclusión que hemos llegado es eso, que el karate, o sea, que el kata no es para hacer bunkai, que el trabajo de oposición con un oponente y la incertidumbre que mete lo que sería la pelea de verdad, de hecho, claro, en el resto de sistemas de combate no hay kata. Claro. La prueba está ahí, no hacen kata. O no hacen kata en solitario como hay en karate. Porque los katas de judo son por parejas, o los katas, lo que llaman, y lo que hacen es trabajar por parejas unas determinadas formas, unas determinadas técnicas y unas determinadas formas de ejecución. Pero el judo luego cuando quieren hacer pelea hacen randori. Y los kata de las koryu, de las antiguas, como Uso Shinto-ryu o Tenshin Sode Katori Shinto-ryu, el kata es simplemente por parejas. No hay kata individual. Claro. Entonces, no escoger ese elemento, kata individual, le pongo un compañero y ala, ya está, eso es bunkai. No, eso no es así, no se entiende así. Porque muchas técnicas en los katas están sin terminar. No se han terminado porque hay una explicación para que no se terminen. O sea, no puedes aplicar lo que ves. No puedes aplicar lo que ves. Así que, pero, ¿qué pasa con esto? Esto es como, y así hilamos ya con el último tema, Fernando. No, es que antes no se sabía de educación física tanto en el karate. He escuchado a alguna persona decir eso. No, como antes no se sabía de educación física, hoy día se sabe más de educación física, es cierto, pero antes sí se sabía de educación física y karate cambió sus métodos de entrenamiento, si no en Japón. Anda que Jigoro Kano no hizo por la educación física en Japón, ¿eh? Y no introdujo en... Sí, ¿verdad?
Lo de la educación física, el lenguaje nunca es neutro, y es que te estaba oyendo ahora y se me estaba ocurriendo que aquí en España antes estaba el INEF, que era donde se estudiaba educación física, y era el Instituto Nacional de Educación Física, y los estudiantes eran licenciados en educación física. La carrera ahora se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es decir, el movimiento ahora ya no se considera como una educación. Si entendemos educación como perfeccionamiento de la persona, ¿no? De las características de una persona, y como utilizar el movimiento o el deporte como una forma de perfeccionar de forma integral, o de hacer mejor a la persona desde un punto de vista educativo. Ahora no, ahora ya es actividad física. Ahora actividad física y deporte, es decir, moverse y competir. Que por lo menos antes se hablaba de educación física, es decir, que yo creo que eso también se está perdiendo en el tema del deporte en general y en el de las artes marciales en particular también, porque antes sí que se daba mucho más importancia al rey Sajó, al respeto, y yo veo que también se han perdido mucho las formas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya ya empezando por ahí, no solo en Japón, sino igual aquí también ya es muy discutible eso de que antes se sabía menos educación física y ahora más. Claro. Pero la verdad es que Japón, yo tenía por aquí tomadas unas notas, y hay que tener en cuenta que Japón en 70 años hizo, desde la restauración Meiji hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor, me parece que habían pasado como 70 años, y había hecho el paso que le llevó a Europa, pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, que a Europa le llevó 500 años, ellos lo hicieron en 70 años. Sí. O sea, poca broma ahí con los japoneses. Entonces... Y una figura importante en ello fue Jigoro Kano, ¿eh? Claro, el proceso parece ser que fue que ellos se debieron dar cuenta de que el avance que había tenido Europa en el desarrollo militar y tecnológico se había debido a los avances en ciencia y en educación. Entonces ellos mandaron delegaciones a Europa y a Estados Unidos, sobre todo a Europa, para estudiar los sistemas educativos que había en Europa. Y ellos intentaron cambiar, o sea, cambiaron su sistema educativo fijándose en lo que se hacía en Europa. Y ahí es donde estuvo implicado Jigoro Kano. Sí. Porque creo que primero recurrieron a un estadounidense para el sistema americano no me acuerdo cómo se llamaba. Pero luego Jigoro Kano, en su gira que hizo por Europa y demás, trajo sistemas de la gimnasia sueca y bueno, él fue incluso traductor de un par de libros de halterofilia de Eugene Sandow. Sí, considerado padre de la cultura física. Tenía notado, pues eso, que en las delegaciones estas japonesas que vinieron a Europa y a Estados Unidos para estudiar los sistemas educativos occidentales, el gobierno japonés invitó a dos americanos, un tal Edward Morse, como el del código Morse, y Horace Wilson. Y uno de ellos introdujo el béisbol, era profesor de inglés, el Horace Wilson introdujo el béisbol en Japón, y los ejercicios basados en la calistenia. Y el Edward Morse era biólogo, zoólogo y arqueólogo, y estuvo en Japón en 1877, y a él parece ser que introdujo el método científico o la forma científica de estudiar en Japón, y les inculcó la importancia de la educación física como parte integral del aprendizaje. Y luego el gobierno de Japón invitó al George Leyland, que era médico y educador formado en Harvard. En la Universidad de Harvard fue donde llegaron unos profesores alemanes que llevaron la escuela de gimnasia alemana a Estados Unidos. Entonces, este George Leyland estuvo con Jigoro Kano y fue el encargado de organizar el Sistema Nacional de Educación Física, con la idea de modernizar Japón y también de
fomentar los valores de la disciplina, el ejercicio físico, la resistencia, la salud, pero todo orientado a la preparación militar y a Sí, de hecho los fines militares que tenía el gobierno de Japón, ¿no? Creo que Jigoro Kano, perdona, Fernando, creo que Jigoro Kano, cuando trabajaba como rector en la Escuela Superior de Tokio, introdujo el béisbol y demás, kendo, judo y todo eso como deportes obligatorios también, ¿eh? Sí, además el Jigoro Kano también viajó a Europa porque fue el primer asiático miembro del Comité Olímpico Internacional, estuvo en Suecia, una de las escuelas gimnásticas que surgieron en aquellos años, en el siglo XIX, era la gimnasia sueca. Él precisamente estuvo en Suecia, en Estocolmo, y entonces él hizo como una síntesis entre las tradiciones japonesas de las artes marciales japonesas, del jiu-jitsu y demás, pero lo integró con los principios occidentales, con las metodologías de enseñanza, la pedagogía occidental, para fundar el judo y para introducir el deporte, no solo las artes marciales japonesas, sino el atletismo, la natación, el béisbol, o sea, los deportes, y entre ellos el culturismo también, a través de este George Leyland, pues introdujo también el entrenamiento con pesas y demás. O sea, sí que estaba muy, muy al día de lo que se estaba haciendo en Europa y en Estados Unidos. Y llevándolo hacia el karate, sí, evidentemente, y el que no lo sepa esto, le hace falta revisar un poquito más la historia del origen de cómo el karate se desarrolla en Japón y demás. Si el judo y Jigoro Kano influyeron tanto en artes marciales como el karate, con su sistema de Kyu y de Dan, con el uso del Keikoji, con el sistema, con tantas cosas, ¿cómo no iba a influir los métodos de educación física? Entonces, ¿por qué Itosu introduce en 1905 en el sistema escolar el karate? ¿Por qué? Claro, porque como método de educación física. ¿Cómo evoluciona el karate gimnasia desde las escuelas hacia... O sea, ¿cómo no antes no se sabía de educación física en el karate? Esto es un error de alguien que antes no tenía ni idea de educación física y lo ha aprendido y cree que todo el mundo pensaba igual o sabían lo mismo, ¿no? Hombre, hay que también entender un poco, pues eso, la idiosincrasia de los japoneses, que ellos, bueno, pues parece ser que no son muy buenos inventando, pero copiando y mejorando lo que inventan otros sí que son buenos. Entonces, por supuesto que ellos se fijaron en los sistemas educativos y cómo se estaba desarrollando todas las escuelas gimnásticas y todas las corrientes de educación física que había aquí en Europa y en Estados Unidos. Por supuesto que ellos vieron que ahí había algo importante para el desarrollo de la sociedad y para sus intereses políticos y de adoctrinamiento de la sociedad, y eso y por supuesto, claro que ellos eso lo llevaron a las artes marciales. Yo no tengo ninguna duda, pero vamos, desde hace años. Acabas de decir algo muy interesante, Fernando. Es que los japoneses no son muy buenos inventando, pero son muy buenos copiando y mejorando lo que copian. Fíjate que algo importante en las artes marciales, y creo que es un error cuando alguien ha adaptado y ha cambiado algo, y ha cambiado porque no ha comprendido lo que había. Eso es un gran error. Hablábamos antes de la frase esa que decían los maestros del karate de Okinawa, ¿no? Decía, las flores en un jarrón y las flores en un jardín, ambas son bonitas, pero unas morirán pronto porque no tienen ni sustancia ni raíz. Cuando alguien cambia algo porque no lo entiende, está matando la sustancia y la raíz de lo que tiene. Si tú dices el trabajo con Kigu Undo es lo mismo que en la sala de pesas, es que tú no has entendido qué quiere decir el Kigu Undo, por más que seas maestro de Goju Ryu. No has entendido qué quiere decir Kigu Undo. Kigu Undo no es un ejercicio de pesas, es un ejercicio para corregir la técnica. Si no tienes ni idea de qué se corrige en cada ejercicio o cómo realizar el ejercicio para corregir la técnica,
te tienes que inventar algo entonces. Y cuando te inventas algo estás matando el origen de lo que estás haciendo. Entonces creo que algo bueno para poder subirnos en hombros de gigantes es que primero entendamos de dónde viene y después tratemos de mejorarlo. ¿No crees, Fernando? Sí, sí, sí. Y que bueno, que las tradiciones, no solo aquí o sea, no solo en las artes marciales japonesas o en los budo, que las tradiciones físicas hay que tener un respeto por lo que se hacía en el pasado. Eh, lo que pasa es que hay precisamente, y yo creo que aquí en España más, hay una falta de cultura física y de historia de la educación física, pero claro que hace 100 o 200 años había gente que sabía lo que hacía con el entrenamiento y que había... eh, yo, por ejemplo, Se lo digan a sus ¿no? cuando he profundizado un poco más en el método natural de Heber y ahora que hay acceso a más información, el método que desarrolló este tío es una pasada, que ahora se está replicando y En las MMA, por ejemplo. claro, en El tema De Josh Herbert. de lo que se llama ahora el strongman y el entrenamiento de fuerza y tal, el George Hacker, el Eugene Sandow y el George Josh Hacker, Hacker. esa gente tenía un desarrollo físico y hacía Cuando unas no pruebas. existían los esteroides ni nada de eso, ¿no? O Cuando sea, la gente era fuerte. O sea, eh, entonces esos tíos eran fuertes, de verdad. tenían, tenían sus métodos de entrenamiento y publicaban sus libros y ya lo tenían casi todo inventado. O sea, las series de entrenamiento, el volumen, la forma del... Coño, tú lees a Josh Hackett los consejos que da y demás, es que son aplicables hoy día, pero vamos. Sí, sí, que claro que por supuesto que esa gente con los medios que eh, tenía, o sea, tenía conocimiento y hay que tener un poco de respeto por esta gente, vamos, De hecho, cuanto más, Apitas. enfocando al tema del karate, se concibe como método de educación física antes de llamarse karate como tal. O sea que históricamente es antes el huevo que la gallina, ¿no? Por Correcto. decirlo de algún modo. Karate se llama karate desde 1936. Claro, en 1906 es cuando Ah, Itosu, por ejemplo, lo introducen propone en las escuelas de Okinawa y mm, crea los Pinan y demás, o eso. sea, y ya tenían, claro que tenían conocimiento y tenían una filosofía, yo creo que eso es una cosa que se nos metodología de olvida. enseñanza. Ellos tenían una filosofía de cómo a través de las prácticas físicas del movimiento se formaba el carácter de los practicantes, cómo se transmitían valores, Otra cosa es que luego los fines del gobierno fueran Sí, eh, nacionalismo Eso, sí, militares o no. militar y sí demás, que, pero que sí que tenían. tenían una filosofía de lo que es el, el deporte o las prácticas físicas como algo educativo y Correcto. como algo para educar para aportar algo a la sociedad. Es Así es. decir, valores que luego, pues respeto, disciplina, que hay que aplicar fuera del deporte o fuera del dojo y que hacen mejor a la gente y hacen mejor a la sociedad. Que eso, tener una filosofía, yo creo que es algo que no debemos olvidar y que no podemos solo fijarnos en la parte física o en la parte deportiva, competitiva, de ganar medallas o ganar o tener una determinada. Porque al fin y al cabo eso es un asunto que es lo que está fomentando ahora todo este tema de las redes sociales, que es el exhibicionismo y el ego, pero para beneficio propio, para el individualismo que tenemos. Bueno, ahí ya deberíamos entrar en otras... Sí, hemos recorrido muy rápido Es verdad, Sí, da esta para otro podcast. nueva es edición de verdad podcast que de hay Desmontando gente Dogmas del Karate. que a veces hablando tanto del tema técnico, del tema puramente, ¿no? De la ejecución se nos olvida también que tiene que haber una estructura y una filosofía que no todo el mundo
tiene o no todo el mundo quiere entrar ahí. Efectivamente. Porque interesa más, pues eso, el postureo, el exhibicionismo, el negocio, el dinero. Las medallas. Soy Sí, mejor sí, club cuanto más medallas tengo. Soy sí, mejor club cuanta más gente tengo. Por eso tengo que inventar cosas para que la gente se divierta, porque aprender en sí no es divertido. claro. Joder. Si tú no te diviertes aprendiendo, me cago en la mar. Lo llevas Con crudo. perdón, pero es que Sí, o sea, bueno, pues ahí estas cosas, ¿no? Tienen que aprender a base de divertirse. Claro, uno sí se divierte, aprende más rápido, pero el hecho de aprender puede ser divertido también. ¿Cómo no? Bueno, Fernando, hemos pasado por encima porque en esta edición, como decía, de desmontando dos dogmas en el karate, ¿no? Porque podríamos extendernos mucho más en cada una de las cosas, pero hemos hablado un poco de cómo en el karate de antes sí se sabía de educación física. Hemos hablado como por qué Bunkai no explica todo el kata, ni explica el kata en sí, ni soy más tradicional porque haga Bunkai. Hemos hablado un poco de que la técnica de antes no es que era deficiente y por eso no bajaba las posiciones, no, hombre. Hemos hablado un poco también de que los karatecas, para hacer karate en sí, no necesitan un gimnasio, ¿vale? Y hemos hablado un poco también de que Kigundo no son ejercicios de fuerza, ni son ejercicios de pesas, ni se puede sustituir por las pesas. Si yo quiero hacer pesas, tengo salas hoy día muy avanzadas, ¿vale? Hemos hablado un poquito de todo eso, pero sobre todo, y lo que más me gusta es que nos volvemos a juntar los tres, como muchas otras veces y hemos hablado contigo. Eres una persona, Fernando, para nosotros, iba a decir para mí, no, para nosotros eres una persona que cada vez que hablamos contigo aprendemos no una ni dos cosas, bastantes Sino cosas, muchas. muchas Mm. cosas. no, yo- Y bueno, nos gustaría, por supuesto, contar contigo muchas veces más en estos podcasts que intentaremos hacer una vez a la semana, perdón, una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes sí podemos porque tenemos muchas cosas también, pero nos encanta hablar. Y también es cierto que nos gustaría dedicar más tiempo a cada uno de los temas con los que hemos hablado, pero bueno, era un poquito por encima. sí, pero yo también encantado de hablar con vosotros, que siempre aportáis también mucho conocimiento y lo que y mucho estudio y mucha lo que hay detrás. Y eso es una cosa que hay que decir, que es que en las redes sociales no se ve todo, que las redes sociales son un fragmento y que hay temas que requieren un poco más de profundidad, de dedicar tiempo y que no se pueden ni para lo bueno ni para lo malo, ni extraer conclusiones de un vídeo que dura un minuto y sacarlo de contexto porque no sabemos ni lo que viene antes de ese minuto, ni lo que ha venido después, ni en qué contexto se ha dicho o se ha hecho eso. Y, y al revés también, para lo malo. O sea, criticar algo en un vídeo corto, en un vídeo de un minuto, o en un decir, bueno, pues esto no sé qué, y hacer una crítica ahí, así a la ligera, de algo que no es sencillo y que requiere mucha, incluso que podemos estar equivocados y debatir y argumentar, y incluso puede llegar a cambiar de conclusión y de idea. Pero siempre, claro, hay que dedicar un poco De tiempo. de tiempo y poder dedicar tiempo a hablar de los temas un poco más en profundidad, dar más datos, yo qué sé, las fuentes que tienes, si has leído algún libro, si lo has visto en algún lado, o sea, que es que últimamente es todo como muy Muy rápido, ¿verdad? instantáneo, muy rápido, muy tal, y se sacan conclusiones equivocadas y, Efectivamente. y ahí hay que tener un poco más lo hemos dicho antes, de volver un poco a lo que había antes, ¿no? Un poco más de pausa, de paciencia, de ver que las cosas los resultados llegan a largo plazo, que no podemos saltarnos etapas, que hay que... Pero aquí el problema es que todo el mundo es avanzado, ¿no? Como hemos dicho otras veces, Todo el mundo, la comida a fuego lento sabe nadie es mejor, ¿no? novato o nadie va a asumir decir, no, yo de esto no sé, yo tengo que aprender más de esto, pero no. El otro día, eh, oyendo a Dan John, decía que la publicación en el año 75, creo que decía, sacó un libro Arnold Schwarzenegger,
The Education of the Bodybuilder o algo así, ¿no? La educación del culturista. Y dice que en ese libro Arnold recomienda que los 6 primeros meses solo se haga entrenamiento con el peso corporal, o sea, ejercicios de calistenia, antes de tocar una sola pesa. Y dice, nadie lo hizo. Todo el mundo se fue al final del libro a la rutina de avanzados, a la rutina dividida que hacía Arnold, Entonces, ese es el problema que hay ahora también, que todo el mundo es avanzado, nadie pasa por el nivel inicial, intermedio y ya cuando eres avanzado, no, o sea, ¿no? Claro. Nadie. Entonces, eso es un poco también, en resumen, pues que estas iniciativas de dedicarle una hora a hablar a un tema, pues aporta más que la locura esta que hay ahora con las redes sociales, ¿no? Pues de eso se trata. A todo el que nos escuche durante una hora y algo, poder haber un poquito más sobre algo, ¿no? De eso se trata, de poder aportar algo más. Así que, Fernando, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por dedicarnos un ratillo. A vosotros ha sido... A mí hablar de estas cosas con vosotros, pues me encanta, o sea, un placer. Sí. Por eso te hemos enganchado, te hemos enganchado para sucesivos podcasts. Pues nada, gracias a nuestros oyentes también y nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima.